Bienvenidos al podcast de Despertando Semillas. Hoy nos acompaña Dafi para hablarnos un poco de numerología. Bienvenida, Dafi. Bueno, yo preparé como una introducción Ujú. para que se pueda entender desde el punto que se plantea la numerología, ¿no? Y Ok, para que se tenga un entendimiento y la expansión del conocimiento, ¿no? Que de eso ujú, es lo que se trata. perfecto. Entonces, bueno, como que el origen ya todos más o menos lo sabemos que nos viene desde Pitágoras, ¿no? Desde el Sí, siglo sí. VI, desde el siglo VI antes de Cristo, Ujú. que fue este siglo considerado como el despertar de la transformación, ¿no? Ok, Fue donde se dice que en ese siglo fue como que encarnaron todos juntos, ¿no? wow. Confucio, Buda y los grandes zoroastros, ¿no? Los que Ajá. realmente transformaron la humanidad, ¿no? Los que nos abrieron los caminos, los que Ujú, nos dejaron el legado del conocimiento y la rebeldía, ¿no? En ese siglo, ¿no? El gran despertar, ¿no? ujú. Que marcaron la historia Eso, también. sí, los que vinieron a poner el orden, ¿no? Ujú. A marcar el camino Y también. exactamente. Y a la altura llega Pitágoras, ¿no? Que se dice que Ujú. fue el primero, ¿no? El primer gran iniciado en abrir la vida espiritual, o Wow. sea, manifestar la vida espiritual en la materia, ¿no? Dice que fue el primer gran iniciado en la espiritualidad, ¿no? Ah, mira. Y Diario se claro, aprende algo esto, nuevo. sí, y esto queda manifestado en el discurso de Pitágoras, en el llamado Vierus Logos, ¿no? Mm, Donde Pitágoras era un presocrático, un matemático y un filósofo, ¿no? Y, y donde él fue el primero que nos hizo entender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad reflejado en la materia, ¿ok? ujú. Ok. Todo lo que tiene que ver con la matemática y la filosofía en la materia, ¿no? Esto es el legado que dejó la escuela pitagórica, ¿no? Eh, Viene a decirnos que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque para un sabio ahora se reiría de nosotros como entendemos la vida, ¿no? Todo separado del todo, ¿no? Todo separado de todo, ¿no? Sí, sí. Para un sabio del siglo sexto antes de Cristo se reiría de cualquiera de nosotros hoy, ¿no? Sí, De que, cierto. de que, de que todo, para nosotros todo está separado y realmente todo tiene que ver con todo. La Exacto. filosofía con la matemática, ¿no? Y los números con la filosofía y con la espiritualidad y con la vida, ¿no? De eso, de ese es el legado, ¿no? No solamente el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, no solamente eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este discurso sagrado, que es el Vierus Logo, ahí es donde deja él reflejado este conocimiento, ¿no? Ok. Él no solamente deja las dos palabras, ¿no? Matemáticas y filosofía, ¿no? Sino que fueron unos revolucionarios para la época, ¿no? Fueron unos revolucionarios que, bueno, así terminó, ¿no? Una guerra, como todo, como toda revolución, pero Como todo, sí. nos dejó el legado, ¿no? Y nos dejó ver y plasmar en el lado, digamos, el lado, la dimensión espiritual de la humanidad, ¿no? Una cosa así, ¿no? O el hombre en su Ujú. dimensión espiritual sería también. El hombre en su dimensión espiritual, ¿no? Okey. Es como para que no la parte fragmentada que tenemos de la vida, él la unificó en un todo, ¿no? En el uno, ¿no? Okey. Mm, Eh, es una manera de que tenemos para encontrar la esencia, ¿no? Del que vinimos
a Ajá. qué y por qué, ¿no? Digamos, los números son el lenguaje del cosmos, ¿no? El lenguaje, digamos, el idioma del cosmos, ¿no? O sea, de cómo el cosmos nos refleja a qué en la materia, ¿no? A qué en Ajá. la materia, ¿no? Entonces, en esa época, en ese siglo, decías que no hagas nada sin entender, ¿no? No hagas nada que no entiendas, ¿no? Ujú. Entonces, en ese no hagas nada que no entiendas, ahí se origina el inicio del por qué mm, mi vida llevó a estudiar los números, ¿no? Porque Mm, cuando en mí hay algo que no entiendo, siempre intento buscar entender, ¿no? O el por qué, ¿no? En la curiosidad o en la pregunta, ¿no? sí. Entonces, en ese origen, en descifrar esa imagen, ese conocimiento, ahí es donde a mí se me despierta la curiosidad de qué era lo que decían los números, ¿no? Porque no es solamente reducir la fecha de nacimiento, ¿no? Hay mucho más Ujú. conocimiento detrás de los números, ¿no? Claro, mucho más profundo. Es mucho más profundo que solamente decir, bueno, reduzco, ahora sumo 4 más 5 más cuánto, 1985, ¿no? Y, vale, me Sí. da tanto, ¿no? Y entonces, vale, soy así. No, es Ujú. muchísimo, muchísimo, muchísimo más profundo, ¿no? Y Sí, bueno, sí. y así como lo vistes en las dos, tres fotos que te mandé de las gráficas que se realizan, Ujú. ahí es donde uno puede llegar a entender cuál es el plan del alma, ¿no? Entonces, Sí, me las vas a tener que explicar con manzanitas, porque realmente, las vi y dije: "Bueno, aquí yo me quedo con el signo de preguntas flotando por el aire". claro, porque la mayoría de la gente se piensa que es como, bueno, reduzco la fecha de nacimiento y ya está toda la numerología, ¿no? Pero la Sí. numerología es un reloj perfecto, ¿no? Es un Ujú. fractal del reloj perfecto, ¿no? Claro. Entonces, entonces, es lo que te decía, ¿no? Según Pitágoras, los números plasman el lenguaje de los dioses, ¿no? Wow. Bueno, se dice que él obtuvo el conocimiento del antiguo Egipto, ¿no? Y de la antigua China, ¿no? Y en su búsqueda de la interpretación de lo que traían ocultos los números, ¿no? Descubrió esta ley matemática, ¿no? La ley matemática del uno, o de la alquimia de la vibración numérica, que es plasmar en la materia el lenguaje que trae impreso cada alma, ¿no? ¿No? Okey. Entonces, ahí está la explicación de la numerología, ¿no? El lenguaje que trae impreso cada alma, ¿no? Entonces se dice que cada alma baja, ¿no? Ah, vale, es una escuela, pero Ujú. ¿qué vine a aprender, ¿no? Sí, ¿Qué vine a claro, claro. aprender? Entonces, en esa búsqueda del qué vine a aprender y el por qué y para qué, en los números se encuentra mucha de esta explicación, ¿no? Hay mucha de esta explicación en la numerología, ¿no? ¿Se puede saber como la misión de vida, vamos a decir, como el Exacta, propósito de la vida de exactamente, de la encarnación de cada quien? exactamente. Sí, Mira. sí, 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 sí. Porque en la vibración, en esta vibración que trae o tu fecha de nacimiento o tu Ujú, nombre, ¿no? Ahí ujú. está donde sería tu ley matemática, ¿no? Ahí sería Okey. tu ley matemática, ¿no? Y entonces en esa ley matemática que trae tu número o tu nombre, ¿no? Es Ujú. ahí donde está inmerso el lenguaje que trae tu alma, ¿no? Okey. ¿No? Entonces, cuando en el día a día nos hacemos conscientes y nos hacemos preguntas, ¿no? De nuestra propia vida o de la vida de los demás, ¿no? En entender un mapa numérico de una persona o el nuestro propio, Ujú, es ahí donde están las respuestas, ¿no? Se podría decir o misión, o contrato de vida, o línea cósmica, mm, o misión de vida, o bueno, se dice que cuando
cuando un alma decide bajar, y bueno, llámesele Dios, ser divino, la gran fuente, bueno, como se le quiera llamar, se dice Ujú, que uno tiene que ir a la fuente y mostrar el plan, ¿no? Mostrar el plan. Bueno, yo quiero ujú, bajar por esto, por esto, por esto, porque me quedó esto, ¿no? Para arreglar ujú, con fulanito y esto otro para solucionar con este otro fulanito y esto otro para solucionarme para mí mismo y demás, ¿no? Que uno tiene que ujú, hacerse un plan, ¿no? O como un arquitecto que diseña una casa, ¿no? Y el plan tiene que estar bien hecho porque si no, no nos dejan bajar así porque sí, ¿no? No es ujú. que eh, Sí. que vas y decís, ah, no, quiero bajar porque quiero resolver el problema que tuve con Pedro, ¿no? Una cosa así, ¿no? No, no, Ujú, acá hay que diseñar muy bien el plan y cuando uno baja, bueno, el velo nos olvida el plan y ahí es cuando tenemos los problemas, ¿no? Entonces, en la numerología se podría explicar o se puede explicar nuestro plan. ¿A qué ok. vinimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Por ejemplo, no sé, eh, una tontería, ¿no? Bueno, el vecino, ¿no? El vecino, ¿y por Ujú, qué el vecino, no sé, vamos a suponer, es una persona que y sale muy poco y no le gusta tener contacto con otra gente? Y bueno, ¿y por qué tiene relaciones, eh, no tiene relaciones tan, o sea, no es tan sociable? O, ujú. bueno, ejemplos miles se podría dar, ¿no? O Sí, por sí. qué el primo, ¿no? Y bueno, ¿por qué es tan egoísta? Y por qué, o por qué mi hijo, ¿no? ¿Por qué mi hijo es, uno es muy tranquilo y el otro es hiperactivo, ¿no? Y Ujú, entonces en la numerología se encuentran todas esas respuestas, ¿no? O por qué este año quiero, no sé, construir una casa y resulta que no estoy pudiendo, ¿no? Había empezado este ujú, año con todo el plan, reservé, tengo la entrega en el banco, tengo el que me vende, el, ¿no? El que me está vendiendo la casa, pero resulta que no se concreta y uno lo intenta y tengo el dinero y tengo el que lo ujú, hace y tengo el notario y tengo todo, pero siempre pasa algo, ¿no? O no sé, bueno, te fracturas un pie o bueno, no sé, el banco te pide no sé qué documento. Entonces, hay explicaciones en nuestra vida que uno puede decir, bueno, yo quiero materializar esta situación, o quiero materializar esta otra situación, pero hay momentos en que no entendemos por qué no se puede, ¿no? Y en la numerología está toda esta explicación, ¿no? Está toda ok. esta explicación del contrato del que bajamos, ¿no? De por qué Ujú, bajamos, de qué vinimos a hacer y de qué tenemos que trabajar con quién y de qué es lo que nos va a suceder y por qué, ¿no? ajá, Entonces, ok. cuando uno tiene el entendimiento, o sea, no, no va a ser exacto cómo va a suceder, ¿no? Ujú, O sea, no, no, porque claro, en el astral uno puede decir, ay, bueno, quiero comprarme la casa y que sea así. Y vale, pero puede que la puedas, o sea, hay gente que ya lo consigue, ¿no? En estos tiempos ujú. que bueno, se consigue materializar muchísimo y muy rápido, pero Sí, siempre más rápido. Ujú, algún mínimo de falla tenemos o claro. algún mínimo de desconexión tenemos. A ver, ¿cómo se plasma en la materia? Y bueno, puede ser muy, muy, muy eh, como el misterio de los números, ¿no? Puede ser muy diverso. No es que Ujú, te va a salir exactamente como querés, pero en los números está mucha de la información de cómo va a ser. No es que te van a decir la casa va a ser blanca o azul, ¿no? Pero la casa va a ser. O no, este año la casa no va a ser. Por darlo en un ejemplo material, ¿no? Pero se ujú. puede dar en un ejemplo físico o en muchos ejemplos, hasta con la muerte, ¿no? Hasta con la Guau. muerte. Porque
sí, cuando uno atraviesa, por ejemplo, esto es un fractal, ¿no? Entonces, bueno, Ok. reducís la fecha de nacimiento a un dígito, vamos a suponer. Pero después hay combinaciones que se reflejan en las fotos más o menos que te envié. Entonces, en esas combinaciones, cada persona trae una combinación. Cada persona trae un número exacto de combinación. Y en la Ujú. interpretación de esa combinación, ahí es lo que se dice que está el lenguaje divino, el lenguaje de la materia, el lenguaje de la fuente o el lenguaje de Dios, ¿no? Entonces, Ok. en esa interpretación es donde, es lo que te decía primero, en entender ese lenguaje, es lo que yo ya llevo más o menos 8 años estudiando, ¿no? Y comprobándolo, Mm, ¿no? sí, Entonces, sí. cuando uno ve materializado el número, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace un par de años tenía un trabajo donde eh, querían realmente que me fuera por cansancio, ¿no? Por darte un Ujú. ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, lo que calculando con los números, eh, he logrado, por ejemplo, muchas de las cosas que hacían para que me cansara y me fuera, eran como retrasarme los pagos, ¿no? Entonces, Mm, cuando uno no calcula el día realmente que puede obtener el dinero, por ejemplo, ¿no? El fractal es perfecto, ¿no? Entonces ujú. calculo mi plan de vida en el número de senderos. Después calculo mi plan del año. Después calculo el plan del mes. Después calculo el plan del día y después calculo el plan de la hora. Y cuando yo voy logrando calcular todo esto, puedo saber cuál es el panorama a esa hora de lo que me va a suceder. Y cuando Wow, tan tengo ese exacto. cálculo, sí, y cuando tengo ese cálculo, puedo, no, y la intervención la justa, ¿no? Ujú. Porque no tenemos el control de todo, Claro. porque se va a manifestar de una manera que quizá no es la que yo espero, porque mi expectativa es una, pero la manifestación puede ser otra. Sí, Pero sí, por supuesto. dentro de lo que está marcado en el lenguaje para que se dé en esa línea de tiempo, te aseguro que va a ser así, porque eso es lo que vengo estudiando hace más de 8 años. Y te digo que es exacto, exacto, Wow. exacto. Genial. De decirle a una persona, de decirle a una persona, no, es que me quiero divorciar, no, es en este mes, no, este año, no, no va a ser ahora. No, sí, es que lo voy a hacer porque estoy decidida, porque ya lo tengo todo, porque no, este año no. O no, no, es que yo tengo esta casa desde hace 8 años y bueno, la heredé de mi ex marido que falleció y no, yo no pienso mudarme. No, sí, este año prepará la mudanza porque tenés un año 46 y es el Mm, 46 es un arcano de mudanza forzosa. Así que mejor que vayas preparando o pongas a vender la casa. No, no, ¿cómo voy a No, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Pues sí que sucedió, porque se alquiló una parte de la casa, se le quedaron como ocupas, empezaron a hacer la reforma y hasta terminó mm. con guardia policial dentro de la propia casa y terminó poniendo a vender la casa, ¿no? Con los ocupas Wow. dentro, ¿no? En un año Sí, cuarenta y sí. seis Entonces, cuando mirás hacia atrás o cuando mirás hacia adelante, decís, no, 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 eso no va a ser, pero créeme que sí va a ser. Entonces, cuando sabes el plan, mejor que lo prepares, aunque no sepas cómo va a ser. Claro. ¿No? Aunque no sepas Así cómo es. va a ser. ¿Y cómo sacamos este año? ¿Cómo hacemos para saber nuestro año o eso que estás mencionando? Bueno, hay mucho, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas, pero básicamente una persona, eh, digamos, que no haya estudiado numerología a un punto Ujú. bien profundo y no logra sacar su año, ni su mes, ni su hora, ¿no?
Para eso hay o cursos o una Ujú. persona que lo sepa hacer, ¿no? Sí, Entonces, sí. básicamente en eso, y se hacen tipo de cuentas como las fotos que te envié, ¿no? Ajá, sí. Toda esa cantidad de cuentas sirven para entender cuál es el arcano del mapa, del día, del año, del mes, de la hora, ¿vale? Ok. Entonces, básicamente son combinaciones de cuentas según el número que trae tu vida, ¿no? Bueno, Ok. no es solamente el número de la fecha de nacimiento, porque también es el número del nombre, ¿no? Porque cada Ujú. letra Sí, sí. también tiene un número, ¿no? Sí, claro. Entonces son muchas combinaciones, ¿no? Sí. También se basa en la casa zodiacal que la persona nació, ¿no? Entonces se va Ah, haciendo una combinación, por ejemplo, para calcular el año, se hace la combinación de el año, del número de sendero de la persona, más el número del año, más el número que trae inmerso el horario de la persona, más la consonante, la vocal, más la casa zodiacal. O sea, se hace una combinación de eso y es como un traductor, ¿no? Es digamos, el numerólogo es un traductor o el que ujú. baja la información de esos números que trae tu combinación. Porque Sí. bueno, no es casual que hayas nacido un 5 del 5 a las 5 de la mañana, por decirse un ejemplo, ¿no? O Sí, el claro. 8 del 8, eso es solo un ejemplo, ¿no? Hay gente que es Ujú. tan fuerte como eso, ¿no? 5 Claro. del 5 a las 5 de la mañana, ¿no? O alguien que haya nacido el 8 del 8, pero eso es en cada número, no tiene por qué ser tan casual, ¿no? O tan, Sí. digamos, mágico, no casual, Ujú. no sería la palabra casual. No tiene por qué ser no tiene por qué ser tan señalado, no importa. Ujú. Puede ser nacer Claro, un 9 de enero, nada tiene por qué ser, claro. ¿no? Pero, Ujú. pero, por ejemplo, un 12 de diciembre, ¿no? Un 11 de diciembre, ¿no? Y termina sumando Sí. un 33, ¿no? Una encarnación. Entonces, primero está el número así como se ve el mapa a través de la vida, se puede ver la vida entera de la persona, ¿no? O sea, el plan que trae la persona entera hasta la muerte. Y entonces se va dividiendo, ¿no? Entonces, cuando uno calcula la vida de la persona, lo primero que se calcula es el sendero de vida, el arcano que trae y los pináculos de vida de la persona. Entonces ahí cuando uno le dice, ay, bueno, y entonces em, tu vida cambió a los 27 años, ¿no? Después tu vida cambió a los 37, después tu vida cambió a los 51 o a los 48, y después tu vida se quedó estable a los 71, ¿no? Entonces ahí la persona dice, sí, bueno, a los 27 me fui de mi casa, a los 31 tuve mi primer hijo, me compré, no sé, mi coche, mi casa o lo que sea. Entonces hay puntos muy marcados en la vida de una persona que se ven, que se ven antes o después, ¿no? Por Mm, ejemplo, no sé, me ha tocado hacer mapas de vida de personas jóvenes, entonces se ve, ¿no? Se ve tu vida con 27, con 31, hay gente que le cambia con 21, no tiene que ser 27, no tiene que ser 25, dependiendo del número que traigas de sendero. Eso se hace claro. una cuenta y se calculan los pináculos. Entonces, por ejemplo, tu vida puede ir en un pináculo 5 de mucha actividad, mucho viaje, mucha vorágine, y de repente tu vida cambia con 46 años y tenés un pináculo 4 por 7 años. Y por 7 años no te vas a mover, pero casi nada.
prácticamente nada, ¿no? Y vas a viajar de vacación, pero ahí muy corto, ¿no? Y muy cerca, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. cuando empezás a entender y decís, no, pero yo me quería ir este año, no sé, a la India, ¿no? Y no sé por qué no puedo, y no sé por qué no puedo, y peleas con ese viaje para la India, y como 3 años, ¿no? Vas a pelear 7 años para ese viaje a la India, ¿no? Hasta que te Ujú, cambie tu número de pináculo, ¿no? Entonces, claro. cuando uno va entendiendo esto, ahí es cuando nuestra vida empieza a ser más fácil, ¿no? Porque ¿por qué voy a pelear por este viaje 7 años, ¿no? Si Pues por sí. este viaje yo quería hacerlo ahora, el mes que viene, ¿no? El año que viene, ¿no? Entonces, en eso se nos pasa la encarnación, se nos pasa y nos amargamos y nos frustramos y tenemos un montón de problemas, ¿no? Entonces, sabiendo que estás en un pináculo 4 que te va a durar 7 años y pues es más fácil planear un viaje más cerca, ¿no? Y solamente tenemos que esperar. Y después cuando pasen los 5 años o los 9 años o los 7 años o los 12 años de pináculo que tengas, pues cuando entres en el pináculo 5, bueno, prepara las dos maletas porque no vas a parar de viajar, ¿no? Y entonces una persona está en un pináculo 5 y tiene, no sé, hizo 22 países en 7 años, ¿no? Y no entiende por qué le pasa eso. Y le pasa eso porque está en un pináculo 5, ¿no? Entonces solo un pináculo 5, solo negocio y viaje, no puede parar. Cada día despierta en un hotel diferente, en un país diferente, ¿no? Entonces, claro, Wow. y de repente la persona no entiende por qué le está pasando eso, ¿no? Y no Sí, entiende, y sí. no entiende, y no entiende. Y hay gente que se muere sin entender, ¿no? Se muere sin Wow. entender. Entonces, la Sí. numerología lo que te da es esta explicación de entender el por Un qué. mapa. Un mapa muy Es claro, ¿no? exactamente, es el mapa de lo que viniste a hacer, del por qué viniste a hacer, cuándo lo viniste a hacer y hasta con quién lo viniste a hacer, ¿no? Porque las sinastrías de las combinaciones de los números dice, bueno, ¿y Wow. por qué me casé con este, no? ¿Por qué me casé con este, no? ¿Y por qué justo Ajá. lo encontré a este día y este momento y en este horario, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, ¿no? Se puede calcular exactamente como te explicaba antes en ese trabajo que me querían hacer que me fuera, pues cuando tenés Ujú, la información, bueno, pues yo calculaba el horario y pedía el dinero al horario, un día 53, ¿no? Un día ujú. 53 a las 3. ¿No? Entonces ahí Oh, cuando yo iba y pedía el dinero, pues nadie me decía, no, no, al instante estaba el dinero, ¿no? Y por ándale. decirte eso te puedo dar muchas explicaciones más, ¿no? Entonces cuando Sí, vos sí. tenés el conocimiento, bueno, puedes ir en bicicleta más fácil, ¿no? Sí. Es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Ujú. Porque ahí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿por qué cada persona con el arcano que traiga de encarnación, ahí es donde se ven determinados los caminos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, una persona que trae una vibración 6, ya sea sacada por el mapa o por el sendero o por el pináculo, es una persona que es muy indecisa, ¿no? Entonces, de Mm, repente, la persona es muy inteligente y se relaciona con personas muy exitosas, pero de repente, en su indecisión es cuando pierde las oportunidades, ¿no? ¿No? ajá. Entonces, ahí es cuando, ¿no? Mm, Ahí es cuando hay que estar atento, ¿no? Porque, Sí, sí. vale, tengo el amigo indicado para hacer el negocio indicado o el socio indicado o el marido indicado, ¿no? Pero cuando Ok, tengo que actuar, no entiendo qué me sucede y termino dudando, ¿no? Y siempre claro. termino dudando y no sé por qué me pasa, porque yo lo quería hacer y quería que todo saliera bien, pero claro, el riesgo me coactó, ¿no? Y me paralizó, ¿no? Me paralizó, sí. Justo eso iba a decir. Entonces ahí es cuando entendés, ¿no? Ahí es cuando entendés, ¿no? De por qué, ¿no? Bueno, mirá, es que tenés un 6, ¿no?
tenés un 6, entonces, ¿cuál es la lucha de tu alma en ese 6? Y la indecisión, ¿no? La indecisión. Viniste a Superar la trabajar indecisión. viniste a trabajar Sí, la indecisión y el miedo exacto. de qué es lo que tengo que decidir. Y si me Sí, hubiera sí. decidido lo otro, y bueno, esa persona queda en esa dualidad, ¿no? Pero como cuando, bueno, Ujú. ya cuando tenés el conocimiento y sabés que sos un indeciso y que lo que más tenés que prestar atención no es con la gente que te des, porque tu encarnación eh, lo- esto lo tiene más fácil, pero el problema es que tenés que saber cuándo elegir y qué, ¿no? Y más Claro, rápido, ¿no? claro, y con este mapa se Entonces, nos facilita, ¿no? con este mapa se nos facilita. Se nos Genial. facilita el entendimiento de por qué, Ajá, ¿no? Del misterio sí. del por qué, ¿no? La El comprensión. misterio del por qué. Sí, 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 genial. exactamente. Entonces se podría contar hasta el número 9 y cada, digamos, cada combinación y cada mapa es un total misterio, ¿no? Porque cada Sí, persona es absolutamente diferente, ¿no? ajá, Absolutamente diferente. Y claro. entonces por eso ahí es donde está el entendimiento y la unidad del uno, ¿no? En la numerología. Sí, Genial. sí, Había entrado básicamente, gente y se sí, nos fueron. sí, sí, sí. Bueno, am, Entonces, yo anoté vale. aquí algunas preguntas, si quieres las hacemos o quieres continuar si lo tenías ya todo No, preparado. solamente lo que no me gustaría que se nos pasara sería que mm, entendiendo la Ujú, importancia y la diferencia de cada número y es donde ahí tendríamos el entendimiento de a qué vinimos, ¿no? Digamos. Pero hay mucho misterio en estos números, ¿no? Mucho, mucho, ujú. mucho misterio, ¿no? Y en este tipo de fractal de mapa, ¿no? Sí, Entonces, vamos a suponer que dividimos 100 entre 9 y nos termina dando, porque el 9 y el 11 parecen muy, muy diferentes, pero realmente están muy, muy enlazados, ¿no? Bueno, podríamos entrar en el pagano banal de decir que, bueno, los números maestros, los números regulares, los números buenos, los números malos, ¿no? Pero hay mucho misterio, por ejemplo, en el 9 y en el 11, ¿no? Que si dividimos 100 entre 9, nos termina dando 11,111111, wow. ¿no? Ajá. Si dividimos 100 entre 11 nos termina dando 9,09,09,09,09. Entonces Wow. ahí no entendemos la relación entre el 9 y el 11, ¿no? Que Mm, 9 al final es igual a 11, ¿no? ujú, Entonces vamos a suponer que si hacemos 13 por 18 nos termina dando 234, ¿no? 2 más 3 más 4 termina dando 9, ¿vale? mm, Y el inverso sería 432, ¿vale? 4 más 3 más ajá, 2. Si lo dividimos entre 2 terminaría dándonos 216, ¿vale? Que según Platón, el 216 es el número del cubo, ¿vale? mm, Es el número del cubo perfecto, ¿no? Y según la Cábala, en el 216, en los primeros 216 símbolos estaría escrito el nombre de Dios, ¿no? Y, ah, y entonces en otro de los escritos dice, ¿no? Y serían 144.000 los hijos de Israel, ¿no? 1 más 4 mm, más 4 termina siendo 9, ¿no? ¿Vale? okey. Entonces se dice que una persona está
compuesta por 72 nadís. Un hombre y una mujer están compuestos por 72.000 nadís, ¿no? Y estos serían, digamos, los puntos energéticos del cuerpo, ¿no? Y 7 más Mm, 2 que termina resultando el 9, 9, claro. ¿vale? Entonces, si vamos bueno, el capítulo 3, yo sé muy poco de la Biblia, pero el capítulo 3 del Éxodo, del versículo 14, y 3,14 terminaría 3,141592, terminaría siendo el número pi, ¿no? Entonces 26 y 62, ¿no? La diferencia, ¿cuál es? De 26 y 62 es 36, ¿no? Y volvemos a tener el 9 y el 6, ¿no? Mm, Entre el 9 y el 6, si vemos la figura del 9 y vemos la figura del 6, forman un vórtice perfecto, ¿no? Con la inversión del uno y del otro, ¿no? Y al final mm, termina siendo el punto geométrico perfecto, ¿no? De la proporción áurica, ¿no? Entonces, wow. por el consiguiente, si tenemos 1, si multiplicamos 1,111 por 1,111, nos termina dando 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. ¿Y cuál es esa combinación? Y es el espejo gráfico de la pirámide, ¿no? De donde se originan los Mm, números, desde Egipto, ¿no? interesante, sí. Entonces ahora sí te podría contestar la pregunta que quieres. Creo, las estaba revisando y creo que ya hablaste de todo lo que yo te iba a preguntar. Sí, porque anoté por aquí. A ver, deprisita, yo anoté algunas porque anduve muy ocupada todo el día. Te las voy a leer, pero para que veas nada más Vale, que ya hablaste de todo. vale, Dice, ¿se puede saber la misión de vida? Ya hablaste de eso. sí, ¿Cómo sí, sabemos el sí. año En un vibratorio que mapa, sí, transitamos? sí. En el mapa Sí, está toda la información y sí. se puede Lue calcular perfectamente. Ujú. Luego, ¿cómo sabemos el año vibratorio que transitamos? Pues ya hablaste un poco de eso también. Exacto, Eh, Luego, ¿cómo nos ayudan los números a conocernos mejor? También ya estás hablando de todo también, eso. también, ¿Se puede seguir una guía de vida en base a los números? También ya lo hablaste. pues también. En los Pues dale, pináculos, dale, en los pináculos. tú sigue con lo que tú sabes en relación a todo esto, porque Y realmente yo de numerología sé muy poquito, muy, muy poquito. Se básicamente, puede decir que nada. básicamente, básicamente se puede, bueno, con un mapa numérico uno puede saber todo de uno mismo o de otra persona, en Wow. base a la fecha de nacimiento y Ajá. en ocasiones al nombre. Y hasta lo Es que, el el plan de vida que esa persona trajo. Mira, pero entonces el nombre no aplica siempre, dices en algunas ocasiones. Y no, aplica siempre dependiendo del método que se utilice para Okey, okey. calcular el mapa, ¿vale? Ujú. Porque se utilizan tres o cuatro métodos y cada maestrito tiene su librito, ¿no? Entonces Claro. cada numerólogo, y bueno, hay gente que te da la información más completa, hay gente que, dependiendo del maestro, lo que sepa, ¿no? Sí, Dependiendo sí. el grado de conocimiento que tenga cada maestro, ¿no? Ujú. Entonces, como te digo, en mi caso, yo lo empecé a usar para los negocios lo termino viviendo como para ayudar a los demás, ¿no? Porque Sí, sí. en entender tu plan de vida y en entender el plan de vida del otro, la sinastría y la combinación, ahí sabes Ujú. por qué ese negocio nunca va a salir, por más que le hayas metido todo lo que has podido, hasta dinero y de todo, ¿no? Entonces ahí es donde está la explicación, ¿no? Por ejemplo, no, pero yo invertí todo, mi socio no era tan malo, yo lo intenté todo, cambiamos el local, hicimos de todo, ¿no? Pero la Sí, sinastría es una combinación de una persona que no combina con otra, no tiene por qué ser un claro. socio que sea mala persona, simplemente hay combinaciones. Y Sí, bueno, sí. uno no tiene visión de los negocios y el otro es un 8 que solo piensa en hacer dinero, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo lo combinás, no?
Y en un negocio que no funciona, no, mira, el local era bueno, el sitio era excelente, y bueno, pero Ujú. no te hiciste un mapa antes para saber, ¿no? Primero qué combinación tenía, qué socio tenía, qué local tenías, qué día era, qué año de vida tenías tú, qué año de vida tenía tu socio, y de por qué no se entendieron. No, no se pelearon, ¿no? Bueno, pero el negocio no lo sacaron adelante, ¿no? Sí, sí. Que no todo tiene que ser, ¿no? O bueno, sí, terminaron muy peleados, ¿no? Y bueno, y uno mató al Ujú. otro, ¿no? Por Oh, decirte, wow. ¿no? ¿No? Por dar un mago muy mal ejemplo, ¿no? Sí, Pero sí, un bueno, ejemplo. sirve hasta para eso, ¿no? O por Claro. ejemplo, cuando una persona fallece se puede ver hasta, mm, bueno, si la persona estaba preparada, ¿no? O si sabía, Mm, o si no sabía, interesante. o si, sí, sí, porque se puede calcular hasta eso. Sí, Wow. Y de las sí, casas, por ejemplo, los números de las casas, vamos a decir, por ejemplo, la casa donde yo estoy viviendo ahora hace 4 años, sí, tiene, también, tiene, tiene un también, número 8. O sea, cuando lo sí, sumas sale 8. Y las sí. personas, los dueños, Seguramente en esa casa, desde que has empezado a vivir en esa casa, has ganado más dinero que en otras casas que has vivido, seguramente. se puede decir que nunca me ha faltado lo necesario. En otras Pero casas que he mejor, vivido, pero me ha mejor que en otras casas. sí, a eso iba, que en otras Sí, casas se puede decir que ha habido problemas. Aquí nunca he sí. tenido problema, por Mm, ejemplo, completando la ni, renta o cosas así. ah, Los sí, dueños los sí, dueños tienen negocios, o sea, y sí, tienen varios negocios. Entonces, sí, digo yo, pues se sí. ve que es próspero el No, lugar. claro, es un 8, es un Ujú, 8. es un 8. Sí, es El un 8. 8 y es 2 veces 4, Mira, tienen 2 porque también negocios, hay que 2 veces 4. eh, 2 veces 4. 2 veces Wow. 4. Y si tú traes una encarnación 4, pues ahí se podría ver mucho más. Porque Ya, hay yo cosas de por sí, lo sé, por eso te lo digo. Hay sí. cosas de por qué, por ejemplo, en ese 8 no hiciste tantísimo dinero. Y porque un 4 es una persona que viene a experimentar otras cosas y a Mm, aprender otras cosas que no es hacer muchísimo dinero muy rápido, ¿no? mm, okey. Ahora si me decís, era un 5 o un 5 en un 8 joder, no un 58, no un 85, ¿no? Ujú, Es una sinastría de un 5 y un 8. Una ujú. sinastría de un 5 y un 8 y joder, la persona va a ganar la lotería o va a ganar Guau. y va a montar un negocio y de rápido, rápido, rápido va a hacer mucho dinero. Sí, es la Mm, sinastría. Un socio 5 o un socio 8. Y te podrán tener ahí un poco que el 8 no soporte al 5 porque sea muy activo, ¿no? Y ujú. bueno, pero van a ganar dinero y eso los va a mantener juntos. Sí. Por darte Ay, ejemplos tontos, ¿no? sí. Eso se puede aplicar para relaciones. Hay Ujú. gente, bueno, mi maestro decía que él ya tenía gente que planeaba el nacimiento de los hijos en determinadas fechas, ¿no? Para que tuviera una buena vida. Mm, O le cambiaba el nombre, ¿no? Que iba a ponerle un nombre y con ajá. ese nombre, con esa fecha que había nacido, y pues con la letra del nombre, pues lo signaba a una miseria absoluta o al triunfo, ¿no? Entonces, bueno, en el Guau. medio la combinación, ¿no? Y él dice que ya tenía hijos criados en la combinación de números y fechas, ¿no? Y Mm, letras, ¿no? guau, interesante. Sí. Qué loco y qué Que no es, interesante. es el lenguaje de Dios en tu vida, Sí, ¿no? sí. O sea, o de la fuente, o como lo quieras Sí, llamar, ¿no? Que no es sí, poco, ¿no? ya, claro. No es poco. Es a qué vine, para qué vine ¿no? Es responder bastante de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Ujú. Es bastante. Es entender la unidad, ¿no? Es el entender la unidad, ¿no? Sí, sí. ¿No? Es plasmar, ¿no? Es Ujú. plasmar la dimensión espiritual en la materia, ¿no? Claro.
no es poco, ¿no? No es No, poco, no es poco no, no. entender. Entonces, encima, querés entender por, por qué te mudaste, que no querías, ¿no? Y Sí, bueno, falleció y no quería, ¿no? ajá, Falleció y no quería. Pensó que le quedaba tiempo y falleció en un año 35, ¿no? O estás mm, viviendo un año 35 y no entendés por qué te pasa todo lo que te está sucediendo. Y lo que te está sucediendo es muy fuerte, porque un año 35 te puede matar, te puede matar. guau. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que uno, y bueno, si estás avisado es más fácil, ¿no? Pues Es sí, más fácil, ¿no? Porque si claro, no, bueno, mire, tenga cuidado de las caídas, ¿no? ándale, sí, sí, No, es que estoy trabajando, cambié de trabajo y estoy trabajando en un restaurante donde hay un montón de grasa en el suelo y no lo limpian. Bueno, tenga ajá, cuidado de las caídas, ¿no? Tenga cuidado de las claro, caídas. O bueno, no sé, entrar en un año 38 y año 38 lío de mujeres, ¿no? Usted va a tener mucho desacuerdo con mm, mujeres, sí, puede tener un divorcio o una cuñada que le haga la vida imposible o una compañera de trabajo y usted no entiende qué le sucede, ¿no? Pero está en un año 38 lío de mujeres, ¿no? Y por más que usted mm, quiera llegar a la oficina y no pelearse con nadie y todos los días se encamina y dice, no, no, yo hoy así, y llega ahí y te hacen la vida imposible igual, ¿no? Y no hay manera, ¿no? Y decís, pero a ver, yo hice todo, ¿no? Y me limpié y vibré y medité y fui a la sí, bruja y sí, lo que quieras hacer, pero no hay manera de entender por qué llegas ahí a la oficina y tenés toda esa gente ahí dándote por saco, ¿no? sí, Mm, sí, que así. vas dispuesto a portarte Imagínate, bien, imagínate entender eso, ¿no? sí, Cuando entendés eso decís, está, ahora, bueno, y no hay nada que puedas hacer hasta que cumplas año otra vez, ¿no? Porque la numerología mm, no va desde el año que empieza en diciembre, ¿no? Cuando te mm, empiece con el calendario chino, no importa. La numerología mm, va desde el día de tu cumpleaños hasta el día de tu cumpleaños del año siguiente. ujú, claro, Y la ese es, combinación se hace en base al año que estás cursando, porque por ejemplo, si cumplís ujú, en agosto, pues tu año va a cambiar en agosto. Y tu mm, vibración de 21, 22, 23, 24, 19, 18, que sea el año que sea, pues te va a cambiar en tu cumpleaños y vas como un año para atrás, ¿no? Un mm, año para atrás. Sí. okey, Es un fractal de un reloj perfecto, ensamblado perfectamente. Porque si después miras para atrás en tu vida y decís, oh, viví esto. Ah, claro, viví esto porque así después encontré a este socio fulanito. O bueno, vivís un año 40 y decís, bueno, ay, me encontré este novio y este novio, es perfecto. Y bueno, te enredas en la relación y pensando que en un año 40, que es un año de estabilidad y que pasan un montón de cosas, pero encontrás ese novio y decís, bueno, bueno, pero en un año 40 usted va a encontrar una relación que no va a ser duradera, pero te confunde en la profundidad de la relación. Entonces, si no sabes eso y te sumergís, te enamorás en ese año y a los pocos meses tu novio te deja y no entendés por qué, ¿no? Entonces, cuando sabes que estás en un año 40 y bueno, sabes que el que te venga, pues con pinzas, porque eso no se va a llevar como lo pensabas, ¿no? Buenos Entonces, días, o Juan, buenas tardes, o buenas noches. ¿Podría, por buenas favor, explicar? tardes. Muy buenas. Sí, Bueno, ¿qué aquí tal? son las 8:30 de la mañana, 9. A Vale, ver, pues yo ¿podría, por tengo favor, si es las 3 de la tarde. Vale, mucho gusto? ¿Podría, por favor, si es tan mucho gusto. amable, Sí, explicarme un sí, poquito lo de... A ver, yo acabo de cumplir relativamente cerca, hace el 21 de julio, los años, sí, y explicarme un poquito lo que acaba de decir sobre cuando una persona cumple los años, ese año que sí, le toca. ¿Podría, por favor, si es tan amable, explicármelo sí, un poquito claro. mejor? Muchas gracias. Pues, pues bueno, después cuando colgamos el video seguramente lo vas a entender mucho mejor porque lo vengo explicando desde hace un rato hasta aquí.
Entonces, se hace una combinación con la fecha de nacimiento y el nombre de la persona. Y con eso se hacen unos cálculos matemáticos y un mapa de vida de la persona, y ahí es donde se va entendiendo. Y cada vez que cumplís año, cada vez ese fractal o ese reloj que se va moviendo perfectamente va haciendo clac, clac, clac. Y en esa combinación del paso del número, y bueno, tengo un año 40 y pues el otro va a ser un 41. Y en ese 41 se va a combinar con la casa zodiacal, según el año que naciste y en el horario que naciste, sí, y ahí se hace, ese fractal se hace la interpretación del idioma, de los números con el que vienes. Y ahí es donde trae tu misión de vida, tu contrato de vida, tu plan divino o lo que viniste a experimentar, como le quieras, eh, el nombre que le quieras poner. No sé si respondí la pregunta. Muchísimas gracias. Más o menos sí, se lo agradezco, muy amable. Ahora, si la pregunta es, la vibración se siente muy, 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 muy rápido. Vamos a suponer, cumplís años el 21 de agosto. Pues hasta el 17 de julio vas a tener una vibración, 18. Automáticamente un mes antes del cumpleaños, por mi experiencia, la experiencia que yo tengo de que vengo haciendo esto hace 8 años, y experimentándolo en mi vida también, ¿no? Que mi vida es bastante particular. Entonces, la vibración se siente un mes antes o unos meses antes, en cuando cambia el pináculo de vida, que los pináculos de vida hay que ver, porque hay personas que le cambian cada 5 años, cada 4, cada 7, cada 9, cada 12, cada 6, cada 7, dependiendo la persona. Entonces, si cambia el pináculo, es, por ejemplo, vamos a suponer, es una persona que tiene entre 45 y 50, entre 40 y 50 años. Y la persona tuvo un cambio muy drástico y perdió todo el dinero y no, quebró. Y entonces ahí seguramente, por dar un ejemplo, o bueno, se divorció y no entendía qué le pasó. Y bueno, no entendía qué le pasó porque le cambió el pináculo, cumplió años, ¿no? Y entonces se le vino como todo el cambio junto, ¿no? Y entonces, joder, el cambio que tuvo fue muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando entendés que o te cambió el pináculo o a veces si estás dentro del mismo, por ejemplo, la persona que explicaba que había tenido 7 años de pináculo 5 y no había parado de viajar en 7 años, ¿no? Y automáticamente después de un pináculo 5 entra en un pináculo 4 y automáticamente al mes siguiente que cumple años, pues no va a ninguna parte más, durante 7 años más o menos. Y si va muy cerca o con mucha dificultad, ¿no? Entonces, cuando entendés eso, ahí es cuando te da muchas de las respuestas, ¿no? Claro que no se va a manifestar, como lo expliqué al principio, no se va a manifestar en como tú quieras, ¿no? Porque la manifestación en la materia puede ser muy diversa, ¿no? Pero seguramente en ese año, pues, o va a empezar a viajar o no. Eso seguro. Y pues, ¿a dónde va a ir? Y no sabemos, porque la manifestación de la materia y está en Nepal ahora. Y no, mira, se fue a vivir a Canadá. O no, vive en China, ¿no? Entonces, la manifestación de la materia va a ser muy diversa, pero la manifestación seguro que va a ser. O va a viajar mucho en un 5 o no va a viajar nada en un 4. No sé si te respondí más o menos. Más o menos me respondió. Tengo muchas cosas que aprender y hay muchas cosas que han cambiado en mi vida a raíz de un mes antes de mi cumpleaños y ahora. Ah, Por eso es que ahora lo entiendes, me ha- ahora lo sí, me ha entiendes. sorprendido, Sí, sí. ahora lo entiendes. Muchas Entonces, gracias. muchas veces lo que sucede, por ejemplo, cuando se hace el cálculo de una persona que está enferma, y bueno, lo primero que se pregunta es la fecha, porque ahí se puede ver la gravedad.
vamos a suponer. Hace un mes atrás, una persona que me consulta hace bastante tiempo y me dio la fecha de una persona que estaba ingresada en el hospital. Y entonces, nada, había cumplido 79 años, en un pináculo 7, en un año de vida 7, en un mes 7, y me lo estaba pasando en un día 7. Y cuando me pregunta por el Señor, dije, bueno, no creo que tenga un pronóstico muy bueno. Y entonces estaba dentro del mes, porque en la numerología se dice que la persona fallece o un mes antes del cumpleaños o un mes después del cumpleaños. Entonces estaba justo apenas a 2 semanas después del cumpleaños. Y sí, falleció antes del mes. Wow. Sí. Eso por darte uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que te puedo dar es con una fecha de nacimiento. Bueno, no quiero dar el nombre, no pasa nada, solo la fecha. Bueno, no quiero dar el nombre, bueno, solo la fecha de nacimiento. Bueno, con la fecha de nacimiento. Ay, porque acabo de cumplir años, quiero saber qué me va a pasar este año. Perdón. Bueno, perdón, vamos a hacer el mapa. Y bueno, el mapa traía, traía bastante que ver, ¿no? Entonces, bueno, se veía que se había mudado, que se había ido de viaje, que había cerrado un negocio, que había tenido un divorcio y que estaba con problemas legales, pero graves, con el socio o con la persona que había, con la cual la había obligado a moverse. Y bueno, la persona no quería decir el nombre ni nada, pero resulta que era una persona que estaba casada, una persona argentina que estaba casada en Holanda, con un señor holandés, y tenía un hijo como de 9 años. Y había cogido su hijo y sin permiso se había separado del señor, había abandonado el negocio y se había ido a vivir a Argentina. Y estaba ahora en busca y captura, porque se había traído el niño sin permiso. Entonces, en una fecha, cuando alguien te pregunta cómo me va a ir este año, viendo solamente en la fecha todo lo que traía, pues nosotros no sabíamos que de dónde había venido, lo único que sabíamos era la fecha. Y en la fecha se vio todo esto, que había tenido un viaje, que había abandonado un negocio y que lo había perdido, y que se había mudado y que estaba con unas grandes dificultades económicas, que se había separado también y que estaba con muchos problemas legales y graves. Y que el pronóstico no iba a terminar nada bien, nada bien. Y bueno, de hecho le quitaron el niño y terminó en la cárcel, ¿no? Entonces, Wow. eso se puede ver. Entonces, cuando uno puede calcular hasta eso, pues imagínate cuánta información se puede tener, ¿no? Bastante. Yo ahora te caigo al privado, ¿eh? Vale, Para que me ayudes con eso. pues Fíjate, así es que, así es que es una herramienta poderosa, ¿no? Porque no se sabe cómo va a ser. No se sí. sabe, porque, Ujú, digamos, la manifestación en la materia no es nuestras expectativas, no, por ejemplo, la señora que vivía hacía 8 años o 12 años en esa casa y que se la había heredado de su marido difunto, pues ella ujú, decía y aseguraba y juraba y perjuraba que no se iba a mudar, ¿no? Entonces, cuando mm, al final en la materia ves que sí te vas a mudar, mm, pues te quedas, que te quedas a, como dicen, a cuadros, ¿no? Te quedas a ujú. cuadros porque llevaba viviendo ahí 12 años y había heredado la casa y en un lugar donde no la podía vender tan fácil ni tan rápido, ¿no? Entonces, en un 46, mejor que haga y que prepares la mudanza, mejor que la Sí, prepares y la pongas a vender a la casa, ¿no? Aunque no quieras, ¿no? No claro. sabes cómo Pero se va a manifestar, o simplemente no que pongas a vender a la casa, pero que estés preparada, porque es una mudanza forzosa, lo está diciendo el claro. número.
Entonces, en esa Mm, combinación, primero está el fractal de la combinación del número del año y después está el fractal de la combinación del número del mes. Y después ahí, bueno, y un día 53 y no salgas de tu casa, ¿no? Y mejor que hagas poca cosa, o un día 51 y mejor que si tengas cuidado porque donde vayas, alguien puede discutir contigo y aunque tú no quieras discutir con nadie y seas la persona más pacífica del mundo. Bueno, está el ejemplo de John Lennon, ¿no? Que él y su esposa eran numerólogos, ¿no? Y se habían encerrado mm, durante años a estudiar la numerología. Y cuando él ese día que lo mata, pues ella le había hecho el cálculo y le dijo, hoy no salgas. Y él mm, dijo que no creía tanto, ella creía mucho mm, más, y él, que no creía tanto, dijo, no, no, solo voy al estudio y vuelvo, unas horas, adelantar la grabación y volver. Pues él mm, salió por la mañana, a las 11 de la mañana, en un día 51, y pues eh, se lo encontró a las 11 de la mañana y le firmó el libro, lo esperó debajo, el chico que lo mató lo esperó debajo, él firmó el libro y se fue. Grabó el disco a mm. las 11 de la noche, cuando volvió a las 10, a las 11 de la noche, pues le pegó y lo mató, ¿no? Y, Wow, y así fue como él murió en un día 51, ¿no? En un año, madre. en un año creo que era 27 o 72, no lo recuerdo bien. Pero Ujú. cuando escuchás eso, decís, pues yo me estoy perdiendo de algo, ¿no? ¿Dónde están Creo que mis de mucho, números? de hecho de mucho. O sea que la numerología básicamente no es simplemente reducir a la fecha de nacimiento o el cálculo Sí. ese que se hace a ver qué arcano tengo este año. Bueno, otra cosa que no me quiero olvidar de decir es que las almas más jóvenes, que ahora Ujú, tienen entre 20, entre 14 y 30 años, y traen ujú, un número de arcano de sendero bastante bajo, ¿no? Entonces eso ujú, quiere decir que el karma que traíamos las generaciones de más de 50 años, pues era mucho más denso. Lo que veníamos a trabajar ujú. eran cosas Sí, sí, mucho más densas. Los sí. jóvenes ahora vienen con encarnaciones, con vibraciones y con senderos mucho más bajos. Antes y tenía un 36, un 39, un 31, un 41, un 46. Y ahora no, ahora traen un 14, un 12, un 10, un 9, ¿no? Mm. Números Vienen más mucho más livianos, bajos, más más livianos, sí, livianitos, menos más equipaje. livianos. Mm, sí, 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 así, genial, así. Pues es una herramienta eh, muy buena, ¿no? bastante, Es sí. es el hombre en su dimensión espiritual, ¿no? Y en el reflejo en la materia, casi nada. Casi Sí, nada sí. nos dejó este Pitágoras. No solamente el teorema, Sí, casi nada. Sí, no sí. solamente el teorema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Sí. puedo Ujú. responder. Voy a hacerle Aparte, una pregunta. sí, Eh, Adelante, ¿Cómo sí. sabemos esas maletas que traemos? ¿Cómo sabemos que nos hemos ido librando de ese equipaje? bueno, del equipaje te vas a liberar, o sea, el aprendizaje lo vas a hacer sí o sí, sepas o no el número, ¿no? Porque para algo fuiste a la fuente, a Dios, al creador o como le quieras decir, fuiste con tu plan divino. Lo que hablé al principio fue que cada uno tiene que tiene que diseñar su plan para bajar, no es que bajas porque sí, ¿no? Que bajas porque sí, no. Hay una misión, tu alma trae una misión y un plan. Entonces tu plan lo tenés que diseñar antes, ¿no? Y entonces en ese diseño de ese plan, bajás. O te permiten bajar si, bueno, voy a bajar por esto, por esto, por esto. Ahora, si voy a bajar porque quiero joder a otro, no. O sea, cada uno tiene que tener un buen plan para bajar. Y después que te autorizan el plan, cuando bajás, el problema es que con el velo nos olvidamos de a qué vinimos, ¿no? Entonces, simplemente la numerología lo que hace es explicarte el plan.
explicarte el plan. Y cuando entendés el plan y entendés el plan que trajiste, por qué trajiste, y yo no me quería pelear con esta persona, pero no sé qué pasó. Y entonces, bueno, tenía la sinastría esta que no entendía, ¿no? O este socio que tal. Entonces, vale, si no llegas a la numerología en esta encarnación y no vas a entender, y te vas a ir quizá en un año 35 y sin entender, sin entender. Entonces, la numerología lo que hace es llevarte al entendimiento de por qué bajaste, para qué bajaste y por qué fulanito no te entendió. Porque yo lo amaba y me casé con él y lo amaba, pero no nos entendimos. Y yo quería entenderlo, quería entenderlo, pero no pude. No, él era un 1 o un 11, un déspota, ¿no? Y bueno, era un 1, 2 veces 1, ¿no? Y solo pensaba en él. Y yo soy un 5, una idealista, ¿no? Y en mis ideales no entran los ideales de un 1, ¿no? Porque en el 5 solo tengo que mirar el 1, ¿no? Que el 1 solo él es su centro, ¿no? Y entonces está difícil, ¿no? Que te entiendas. Entonces, en la numerología entendés el plan. ¿Y por qué? No, bueno, ¿y por qué me tocó cuidar a mi suegro? ¿Y por qué me tocó ver a mi suegro morir? Y porque estabas en un año difícil, ¿no? Y esa vibración que traías ese año, y pues iba por ahí, ¿no? Un 66. Y querías y querías y querías y no sabías cómo lo ibas a hacer y no entendías cómo llegaste ahí. Y bueno, se murió tu suegro, pasaron muchos años hasta que llegaste a la numerología y entendiste por qué tu alma vio ese proceso y por qué viviste y por qué cuidaste a ese señor y por qué ese señor estaba en tu vida y qué te dejó de enseñanza ese señor, qué le dejaste tú a esa alma que se fue. ¿Qué le dejaste a tu marido que peleaba con su padre dentro de la misma casa a la cual lo tuviste que cuidar? Y no entendiste por qué después de eso, a los 3 años, sí, nace tu hijo, aunque, ¿no? Y ahí lo entendés. Ahí en los pináculos de vida, que se calcula en ese plan, primero se calcula el sendero, después se calculan los pináculos y después se calculan los años. Y bueno, ¿por qué hace 5 años tal cosa? Y bueno, ahora ¿por qué tal otra? ¿No? Ayuda, no te va a pasar nada si no te haces un mapa de vida, ¿no? No te va a pasar nada. Lo único que te va a pasar es que no entiendas un montón de cosas. Y que te vayas sin entenderlas. Nada más. Básicamente es eso. Nada más, sería muy eh, fenomenal, pues poder entender y comprender todas estas cosas. Claro, porque con la herramienta, por ejemplo, bueno, usted, y bueno, y por ejemplo, hay encarnaciones, ¿no? Y bueno, que viene para el arte, ¿no? Y viene para el arte, ¿no? Y entonces, mira, no le puedes exigir que sea ingeniero, no podés. Claro, No, pero es que mi hijo, no, porque te aseguro que por más que quieras mandarlo a la mejor universidad de ingeniería, pues no va a aprender ingeniería, no va a ser ingeniero nunca, te aseguro, porque el número que trae vibratorio es de arte. Entonces, mejor que, no sé, lo mandes a estudiar arte, que ahora, básicamente nos facilita el camino, ¿no? Nos facilita el camino. El entendimiento nos facilita el camino. Y nos sana, ¿no? Nos sana de entender por qué y para qué, ¿no? Bueno, al que se lo pregunte, ¿no? Al que se lo claro, pregunte. claro. Sí. No sé si Yolanda ha quedado respondida con lo que has comentado. Yolanda. Respondida sí, ahora solo que me han salido como 250.000 preguntas más. Pero bueno, Completamente normal, ¿eh? Yo tengo como 1.000.000 Normal. ahora. pero Pero bueno. como son personales, me voy al privado. Yolanda Exactamente, tendrá, creo que Yolanda anótame. seguramente tendrá la curiosidad de un 3 o la curiosidad de un 5, ¿no? Pues Seguramente, no, la curiosidad de un segura. 4. Tenés Pero sobre todo, un 4 de encarnación. creo que sí.
Ahora no sé, ya me has dejado, ya me Habría has que roto todos verlo. los esquemas. Habría que verlo, habría que verlo, habría que verlo. Bueno, pero creo, apúntame porque creo que Sí, me voy a unir al privado también, ¿eh? Aquí como la vale, compañera, por privado. vale, vale. Sí, sí, Bueno, pues vamos a hacer fila yo por ahí. solamente hago mapas, así que no tengo Bueno, ningún oye, problema. Seré encantada pero de la tengo vida. una sola pregunta. Sí, sí, Aunque yo, por ejemplo, soy melliza, ¿vale? sí. Aunque yo sea melliza, los mapas con mi hermana melliza son totalmente diferentes, ¿verdad? Claro, porque hay segundos de diferencia en el nacimiento. Vale, perfecto. Es que somos muy diferentes por eso. Sí, claro. No importa que sea el mismo día, pero tienen otro nombre también. Sí, sí. Ella lleva el María, todo el mundo en mi familia lleva el María, menos Sí, yo. sí, sí. O sea que, Claro, entonces imagínate, en tu familia todas llevan el María, entonces habrá mucha diferencia, seguramente sos la rebelde de la familia, ¿no? También. ah, O la visionaria, o la que ha hecho cosas que otros no han hecho en tu familia, ¿no? sí, por norma general soy la diferente a Sí, todos. exacto. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y después, aunque sean gemelas o mellizas, hay una que nació antes que la otra. Y en esos segundos de diferencia en el horario y en el nombre, ahí están las diferencias. Hay Ah, situaciones que les habrá pasado parecidas, como, bueno, casarse el mismo año o no. comprarse, no sé, yo qué sé, ejemplos No, tontos, ¿no? no, somos totalmente diferentes. No, no, pero en los pináculos, ¿no? En los Ah, pináculos alguna cosa parecida tiene que haber, seguro, seguro, seguro en mm, los pináculos, sí. pues Porque lo tienen el mismo averiguaremos. día, el mismo mes, el mismo año. Entonces en el pináculo es muy parecido, pero se diferencia con bastante, es lo que te decía antes. ¿Cómo se refleja en la materia? Pues, ¡puf! Como materia hay en el universo, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Muy, muy, muy diversas, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a mudar, pero mi expectativa puede ser para Madrid, pero y no, me mudé para Alemania. ¿Entendés? Pero me mudé, ¿no? Sí, Claro. ¿Entendés? vale. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Eso es lo que no lo podemos saber en la numerología, ¿no? No lo podemos saber. No, no, usted se va a divorciar. O ese negocio, mire, en enero del próximo año, ese negocio, prepárese porque ese negocio se va a caer. No, es que nos va muy bien. Sí, vale, pero hay ahí algunas cosas que está asignado para que en enero del próximo año ese negocio se vaya a caer. Así que mejor que prepare todo para que cuando llegue eso en enero del próximo año, pues está con todo asegurado. Sí, que, que la persona se va descreído de la situación. Pero en enero, cuando se le cae el negocio porque se le inundó el local o se le incendió, no se peleó con el socio, ni le pasó nada, ni se divorció, ni le dejaron de venir los clientes, pero se le cayó el local o tuvo un incendio o porque cómo se expresa en la materia no lo podemos saber. Pero que se le va a caer el negocio, sí, se le va a caer, quiera o no, quiera o no. Y eso en los números es absolutamente exacto, como un reloj suizo, clac, 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 clac. Así, así funciona, Wow. así funciona. Genial, genial, genial. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta o misma Yolanda? No, creo que iremos a privado. Definitivamente. Pues Directamente, directamente. Sí, directamente. bueno, sí, sin pasar por la casilla de salida. O sea, Sí, sí, sí. de todas A formas, ver, agradecerle. el conocimiento, bueno, el conocimiento es para expandirlo, ¿no? El conocimiento es para Claro, expandirlo. Entonces, claro. a ver, hay muchos libros, hay muchas maneras, pero Ujú. claro, es más fácil con una persona que lo hace, ¿no? Que ya Pero sabe, claro. todos podemos llegar a entenderlo, ¿no?
A o a comprender. descubrirlo, o a la Sí. información, ¿no? Si es que está en Ujú. nuestro plan, ¿no? Si es que está Sí, en nuestro también. plan. Irnos habiéndolo entendido, ¿no? ¿Por qué me Mm, pasó esto? ¿Por qué? ujú, ¿Para qué? ¿Y para qué me sirvió? ¿No? claro, Así. así es. Bueno, si no hay nada más, pues podemos ir cerrando. Eh, Luz de Vida no tiene preguntas, me parece, no ha abierto su micrófono. Yolanda dijo que ya está satisfecha, que mejor pasa privado. Bueno, vale. Bueno, un No, el placer placer ha sido nuestro. y, Un placer. y las preguntas que tengan cuando quieran. El Consejo de la Federación Pleyadiana Unida de Planetas te invita a formar parte de nuestro chat en Telegram, donde podrás clarificar tus dudas, profundizar en nuestro mensaje y misión en Terra, conversando con nuestras semillas estelares en inmersión de nuestra misión. También les invitamos a visitar nuestros canales hermanos. Los enlaces al chat y a nuestros canales los encuentras en la descripción.